nuevamente bienvenidos a todos. Vamos a continuar con esta segunda parte. Seguimos todavía en anticonvulsivantes. Agente terapéutico de uso frecuente en epilepsia, específicamente crisis parciales o focales, crisis parciales o focales. No me dicen algún tipo en particular de parciales o focales y además las opciones que me dan son con diferentes fármacos, ¿verdad? Entonces, en general, crisis focales, la motrigina, fenobarbital. La motrigina podría ser fenobarbital, ya saben ustedes que lo empleamos únicamente de emergencia o para mejorar el efecto anticonvulsivante de algún otro producto, en particular por la noche, ¿verdad? Por el efecto secundario. Etosuximida, ni hablar porque la etosuximida solo cubre ausencias, por consiguiente fuera. Carbamazepina puede ser, fenitoína puede ser, gabapentina puede ser. Interesante esta alternativa. Primidona, topiramato, no va, sonizamida, ácido valproico, esos son productos que se emplean para las crisis generalizadas y el ácido valproico para cualquier tipo de crisis. Específicamente para las crisis parciales tendríamos carbamazepina y sus acompañantes. Recuerden un detalle, si yo puedo escoger algo específico, prefiero algo específico y no algo de amplio espectro, ¿ok? Y no algo de amplio espectro, ¿okay? Lo más cercano a la crisis. 8.3. ¿Cuál de los siguientes fármacos está autorizado para el tratamiento de la neuropatía diabética? Ninguno. Será para el dolor neuropático de la neuropatía diabética, ¿verdad? Porque se haga crecer los axones, todavía no se ha descubierto. Está en pleno estudio el ácido alfa-lipoico, que en modelos animales que se han generado neuropatías ha logrado hacer que en algo mejore la recuperación de la neuropatía. ¿Okay? Entonces está en estudio en seres humanos, todavía no hay una conclusión. ¿Okay? Recuerden entonces que esto es para el ardor, el dolor neuropático, ardor, quemazón, descarga eléctrica. ¿Cuáles de estos medicamentos son los más usados para los diabéticos? La gabapentina. La gabapentina. Cuando recién salió la fenitoína era lo único que teníamos. Y en los 50, los diabéticos con ardor, quemazón, descarga eléctrica tenían que tomar ni modo algo de fenitoína, pero descompensan la glucosa. No se olviden que la fenitoína descompensa la glucosa. Y desde que hay gabapentinoides, preferible es usar un gabapentinoide. Con todo, hay algo en contra. El gabapentinoide puede aumentar el apetito. Ojo. ¿Ok? Puede aumentar el apetito, así que hay que estar alerta si se descompensa el diabético. 8.4. 64 años tiene el caballero, diabético, diagnosticado hace 10 años. Tiene parestesias crónicas, ardor en los pies, es una neuropatía por longitud, ¿verdad? Es largo el axón y comienza primero en los miembros inferiores y ya después tomará los miembros superiores. ¿Okay? El axón hacia el miembro inferior es mucho más largo, está mucho más expuesto al tóxico. Entonces es una neuropatía por longitud. Ardor, el diagnóstico es clínico, ardor, quemazón, descarga eléctrica, por semiología. Adormecimiento no quita, ¿ok? El paciente me dice, ya no me arde, ¿cuándo recupero la sensibilidad? Entonces recuerden advertirle al paciente que solo es para el dolor, ¿ok? Tiene somnolencia y no puede trabajar. Con los gabapentinoides, la mayoría lo tolera muy bien, pero este paciente no lo tolera bien. Le sugieren un antidepresivo. Lo ideal sería un inhibidor de recaptación dual que no da sueño. ¿Ok? Pero a él le han sugerido antidepresivo tricíclico. De repente es una pregunta, la duloxetina tiene unos 5 años en el mercado, de repente es de antes. ¿Ok? Entonces, de ellos, antidepresivo tricíclico que sepamos que sirve también para dolor neuropático, desipramina. La amitriptilina podría usarse, pero da sueño. Antidepresivos para dolor neuropático, los clásicos, amitriptilina y su primo hermano desipramina son antineurálgicos.
¿ok? La amitriptilina da sueño, la desipramina mucho menos sueño, pero no lo tenemos disponible. Entonces, si yo voy a escoger un antidepresivo que no dé sueño, ahora hay una alternativa, duloxetina y venlafaxina. Duloxetina y venlafaxina están en todas las guías y dan mucho menos sueño, evidentemente, ¿ok? Por eso, inhibidor, acá está el recuadro, de recaptación dual, duloxetina y venlafaxina. 8.5. Principal limitación para usar fenobarbital, ya lo hemos nosotros mencionado, ¿verdad? Y lo hemos repetido varias veces. Puede cubrir muchas cosas, pero sedación. Además, el fenobarbital tiene otro inconveniente práctico. ¿Cuál es, colegas? Práctico. Receta de producto controlado. ¿Ok? Hay que tener el recetario, hay que estar inscrito, tener el recetario vigente, hacer la receta sin cometer ningún error, tiene que tener 3 copias, una para ustedes, otra para el expendedor y otra para la persona, una desgracia, ¿verdad? Y la receta permite comprar 48 horas. Si no compran esas 48 horas, no hay receta, porque no vale ya la receta. Entonces, todo un problema para la adquisición. 8.6. Fármaco que es más fácilmente metabolizado con fenobarbital en el cuerpo. Y esa es una pregunta que, discúlpenme, también discrepo. Creo que no debiéramos tener esta pregunta. ¿Por qué, queridos colegas? Porque la primidona no tenemos nosotros. ¿Ok? No hay primidona. Sí, anoten acá. Primidona es primera elección para temblor esencial. ¿Ok? Algunos de mis pacientes la traen del extranjero. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes la primidona para el temblor esencial. ¿Ok? Se lleva bien con el fenobarbital, pero no lo tenemos disponible. Y fenobarbital, neonato, y no para la crisis. ¿Qué hago? Tenemos levetiracetam, que se lleva muy bien con el fenobarbital. ¿Ok? No tanto los que están aquí, levetiracetam. Una excelente alternativa, un viejito y un nuevecito. ¿Ok? 8.7. ¿Cuál correspondencia de pares, fármaco y una toxicidad no está bien? Ácido valproico, náuseas y vómitos. Recuerden, el ácido valproico puede ser gastrolesivo. Hay 2 productos, que se tienen que tomar con barriga llena, ¿ok? Habrán visto que la mayor parte de personas para la levodopa del Parkinson y para los anticonvulsivantes ahí dice tomar antes de alimentos, barriga vacía, ¿verdad? Ok, en este caso el ácido valproico es barriga llena, postprandial. Y les cuento que la etosuximida también es postprandial. Entonces, estos 2, A y B, son postprandiales, por si acaso, para que recuerden ustedes. ¿Ok? Aparte de eso, la etosuximida, en cualquier cosa que les pongan ahí, puede dar Steven Johnson, ¿verdad? Ok. Recuerden el Steven Johnson propio de los anticonvulsivantes. Cualquiera puede dar. ¿Quién da las peores reacciones en piel? Las peores. La lamotrigina. ¿Ok? Recuerden la lamotrigina. ¿Ok? La lamotrigina es la que da las peores reacciones en piel. Hay que tener mucho cuidado con la lamotrigina. ¿Ok? Carbamazepina, supresión de la médula ósea, de acuerdo. Primidona, hepatotoxicidad. La primidona no tiene tanto metabolismo hepático y no está descrito hepatotoxicidad. ¿Ok? Y por supuesto fenobarbital, sedación. Recuerden la primidona, porque en las guías está como primera elección para temblor esencial. Así como la etosuximida, les preguntan porque está en las guías a nivel mundial. ¿Ok? Aunque no lo tengamos, hay que saberlo. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes la primidona en el temblor esencial. 8.8. Una joven sufre de crisis mioclónicas, esas crisis donde hay saltitos en el cuerpo, ¿verdad? Ubican las mioclonías, el susto es una mioclonía generalizada. Ahorita escuchamos una explosión y todos nos sobresaltamos, ¿verdad? El sobresalto es una mioclonía generalizada. El hipo es una mioclonía localizada en el músculo diafragma. ¿Ok? Son sacudidas del diafragma, ¿de acuerdo? Entonces, una mioclonía es una sacudida muscular localizada.
Todos tenemos mioclonías. ¿A qué hora hacemos mioclonías todos? A la hora de dormirnos, ¿verdad? A todos nos salta una que otra parte del cuerpo. Lo que sí sucede es que las mioclonías fisiológicas del momento de dormirnos no nos despiertan, queridos colegas, ¿ok? Una que otra vez les ha pasado, ¿verdad? Que de pronto se despiertan sobresaltados, porque a veces pasa que una mioclonía nos asusta, ¿ok? Pero es raro. Lo más frecuente es que la persona no se dé cuenta. ¿Cuál es el dicho sabio sobre las mioclonías en la población? No duermas con el fulanito, te pone los pies de chalina, ¿ok? Y el fulanito se despierta, por supuesto ni se despierta. Entonces uno sabe que tiene mioclonías porque la pareja le dice a uno, oye, me estás pateando, ¿no? Entonces recuerden ustedes las mioclonías del sueño, por ejemplo, ¿ok? Entonces esta paciente tenía crisis mioclónicas. Hay una epilepsia mioclónica juvenil y hay una epilepsia neonatal benigna mioclónica, ¿ok? Entonces, hay dos mioclonías que tienen que recordar: la epilepsia de los lactantes, que es benigna, epilepsia mioclónica de los lactantes es benigna, y la epilepsia mioclónica juvenil familiar, que es benigna también, ¿ok? En el sentido de que no va con degeneración. Cualquier otra epilepsia mioclónica que les pongan, primero que es de ultra especialista en epilepsia, y segundo, que es degenerativa. Son malas las epilepsias mioclónicas. Generalmente vienen con degeneración, ¿ok? Entonces, esta chica tiene este tipo de, probablemente una epilepsia mioclónica juvenil, y recibe ácido valproico, con lo cual, perfectamente controlada. Planea su embarazo y le cambian a un agente alternativo con menos potencial teratogénico. Entonces, con lo que ya hemos estado conversando sobre las gestantes, ustedes dicen, habría que darle lamotrigina o levetiracetam, las L's, ¿verdad? Ok. Esta pregunta, por si acaso, es vieja, ¿ya? No le han puesto el año, pero es bastante vieja. Por consiguiente, todos ahora, este año, marcaríamos lamotrigina. En aquellos tiempos, clonazepam, ¿ok? Entonces, las epilepsias mioclónicas, miren, la joven estaba tomando valproato, ¿verdad? Pero va a gestar. Por consiguiente, las dos L's para la gestante, lamotrigina, levetiracetam, y gracias a Dios, cualquiera de las dos le cubre la epilepsia mioclónica. ¿A qué hora ocurre la epilepsia mioclónica? ¿Tienen ni idea? No, al despertar. En la mañana, cuando uno se despierta, su cerebro está dormido, su corteza está dormida, y de pronto el tálamo, ¿qué hace con la corteza? Golpe de acetilcolina y uno se despierta. Entonces, interesante, porque el cerebro de una persona con epilepsia mioclónica es un poco diferente. Las familias donde hay esta epilepsia, está dormida la persona, se despierta y empieza la danza. Salta un bracito, se mueve la cabecita, salta el hombro, salta el otro hombro, saltan los dos, salta el tórax, salta la cabeza, el ojo, la cara. 15, 20 minutos en la cama sentaditos esperando que pasen las mioclonías, ¿ok? Se imaginarán que no se pueden parar, no pueden caminar, no pueden bañarse y no pueden tomar desayuno, porque con las mioclonías cualquiera se atora y es un problema, ¿verdad? Y no se puede caer al piso. Entonces recuerden, las epilepsias mioclónicas responden muy bien al valproato, tienden a ser familiares estas benignas, y podemos cambiar a las L's cuando hay la posibilidad de embarazo. ¿Se imaginan la vida de las personas con epilepsia mioclónica tomando clonazepam? Pobre gestante, ¿verdad? Que ni el peso de la barriga le va a hacer tanto efecto como la sedación del clonazepam. Era un problema realmente. Felizmente ahora hay estos otros productos. 89. Tratamiento de elección para la epilepsia mioclónica juvenil, la que les cuento a la hora de despertar, y varios en la familia con lo mismo. De elección, el más importante, ácido valproico, recuerden. Y la persona va a gestar lamotrigina, levetiracetam, cualquiera. El que su corazón desee, el que puedan conseguir más fácil, ¿ok? No se olviden, edad reproductiva, advertir sobre el valproato y la espina bífida. 90. Paciente con epilepsia de tipo pequeño mal.
El fármaco que probablemente sea más eficaz desde el punto de vista terapéutico sería fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, carbamazepina, topiramato. Y cuando hablamos de pequeño mal, no está la etosuximida. No tenemos en el Perú, pero es primero en las guías y tenemos que saberlo. Y tenemos nosotros ácido valproico, ¿ok? Ideal en estos tiempos modernos al niño darle la motrigina. ¿Por qué? Porque el ácido valproico, recuerden ustedes, el ácido valproico va a tener pancreatitis y hepatitis tóxica. Entonces recuerden el efecto en los niños del ácido valproico, ¿ok? En nuestro medio, la motrigina, ¿ok? La motrigina. Recuerden que ya hay esas tabletitas bucodispersables chiquititas para estos pacientes, ¿ok? 9.1. Un niño que tiene ausencias y lo evalúan para ver la posibilidad de darle tratamiento con ácido valproico, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes es el efecto adverso más grave de la administración de ácido valproico en los niños? Anemia aplásica. ¿Quién es el campeón de la anemia aplásica? La carbamazepina. La fenitoína también puede dar, pero el campeón, digo, el más. ¿Ok? Ok. Sedación excesiva, ya saben, nuestro querido fenobarbital, podemos pensar en clonazepam y todos los tranquilizantes. Necrosis hepática y pancreatitis son dos peligros en los niños, ¿verdad? Ok. Taquicardia ventricular, o sea, los asuntos de arritmia no está tan difundido. La motrigina puede dar arritmias, ¿ok? La motrigina puede dar arritmias. Síndrome de QT largo es un clásico con la lamotrigina. QT largo, sí. Es más, en el extranjero les piden un electrocardiograma antes de darle la medicación. 9.2. Anticonvulsivante muy propenso de elevar la concentración plasmática de los otros medicamentos. Este no quiere saber nada con nadie. Este es el medicamento antisocial. Carba, diazepam, fenitoína, ácido valproico, ¿verdad? El ácido valproico es el antisocial, hace que los otros medicamentos se descompensen, ¿ok? Recuerden, se descompensen. Ustedes deben saber cuál no se quiere combinar, cuál se puede combinar, el levetiracetam que se va con todos, y recuerden la lista de los inductores, ¿ok? La lista de los inductores, ¿ok? Los más viejitos son los más inductores. Eso es un clásico. 9.3. Se trata de un paciente en edad pediátrica. ¿Por qué lo están tratando? Por crisis tónico-clónicas generalizadas, o sea, crisis de gran mal antiguamente. Las ausencias eran el pequeño mal y las tónico-clónicas generalizadas eran el gran mal. Y desarrolla valores anormales en la prueba de función hepática. ¿Cuál anticonvulsivante puede ocasionar esto? La gabapentina es la única que no hay forma, no tiene metabolismo, ¿ok? Ok. Cualquiera de ellos puede alterar la función hepática, pero de ellos hay uno que es el más hepatotóxico. Nuestro querido valproato. Miren cómo del valproato podemos sacar 800 preguntas, ¿verdad? Un montón de preguntas se pueden sacar. La fenitoína también, la fenitoína se presta para preguntas, ¿ok? Y el levetiracetam se presta para preguntas cuya respuesta sea no, ¿ok? Porque es tan manejable. 9.4. Se trata de una paciente mujer joven. Tiene sacudidas mioclónicas. ¿Ok? Si alguien tiene sacudidas mioclónicas en el contexto de epilepsia, recuerden, las epilepsias, salvo la mioclónica del lactante y salvo la mioclónica juvenil familiar, el resto degenerativas, son feas epilepsias, son epilepsias que deshacen el cerebro. ¿Ok? Pero aquí me dicen claramente, sin signos evidentes de déficit neurológico. Entonces, si yo tengo que apostar, yo digo, esta joven es miembro de una familia con epilepsia mioclónica familiar, benigna. ¿Ok? Muy bien.
No hay historia de crisis tónico-clónicas generalizadas, porque un cerebro que convulsiona de una manera es más susceptible de convulsionar de otra manera. ¿Ok? Y lo sabemos por las familias. Algunas de estas familias pueden tener un miembro que apenas hace una que otra sacudida, 2, 3 minutos a la hora de despertar, y ¿qué dice todo el mundo? No, pues no van a tomar pastillas 3 veces al día para un ratito de saltos en la mañana, y no toman medicación. Pero ¿cuál es el problema? Que como es un cerebro más sensible a descargas, uno que otro paciente de este tipo ha convulsionado. Tónico-clónica generalizada. ¿Ok? Entonces, en este momento, teniendo la suerte de que sea una epilepsia no degenerativa, se sugiere darle a todos tratamiento. ¿Ok? A todos tratamiento. ¿Ok? Ok. Entonces, en esta lista, ¿qué vamos a escoger para epilepsias mioclónicas? Recuerden, el clonazepam funciona, pero la gente no puede vivir tomando clonazepam, ¿verdad? Ok, nos ayuda. Si alguien tiene una que otra crisis por la noche, toma su medicamento en el día, algunas crisis escapan por la noche, refuerzo en la noche, pero no permanentemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué le voy a dar? Ya saben, ácido valproico, pero miren cómo empieza, mujer joven. Entonces yo la siento delante, si está con la mamá le digo, señora, mil disculpas, y les digo, mira, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, hay que advertirle, si vas a hacer uso de tu sexualidad, tienes que ser responsable. No puedes salir embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, y recuerda que si tomas este producto no va a haber saltitos, no va a haber nada, pero si gestas, el bebé va a tener un hueco en la espalda. ¿Ok? Para que entienda, y las piernitas no le van a funcionar bien y se mete por ahí la infección. En un castellano sencillo, pero que entienda claramente su responsabilidad y la importancia de salir embarazada cuando lo planifique. Generalmente a las pacientes que toman anticonvulsivante y están en edad reproductiva, le digo, y cuando usted decida tener un hijo, ¿ok? Primero me avisa a mí. Yo debo saber primero. Entonces yo me pongo de acuerdo con usted, cambiamos la medicación y cuando veamos que todo está seguro, ya usted le avisa a su pareja y pueden tener todos los hijos que quieran, ¿no? Pero primero hay que protegerse. ¿Ok? Sí. La fenitoína, un colega me está preguntando por la fenitoína. Todos los anticonvulsivantes son potencialmente teratogénicos. Los menos teratogénicos es el levetiracetam y la lamotrigina, los menos, ¿ok? La fenitoína ocasiona un rostro tosco que se parece mucho al rostro de los niños que han sido gestados con alcohol de por medio. ¿Ok? Como el rostro, la fases alcohólica fetal, así es el rostro tosco. Además, hay problemas de migración neuronal, hay problemas de cierre de las estructuras que forman el rostro, hay todo un popurrí de cosas. ¿Ok? Entonces, eso sí hay que recordar. ¿Por qué? Porque el niño puede tener, si tiene problemas de migración neuronal, retardo mental. ¿Ok? Entonces, no es solamente la carbamazepina y el valproato ocasionan problema en la columna y uno dice, le cierro la columna apenas nace y ya está. Es más, ahora le cierran la columna in útero, ¿verdad? Hay cirugía intrauterina, ¿ok? Para cerrar el defecto. Pero el problema no es solamente eso. Por ejemplo, en valproato, les cuento que ya están tratando de no usar valproato en los niños menos de 5 años. Problemas cognitivos. Problemas del neurodesarrollo. Y miren lo que nos pasa en Latinoamérica, seguimos usando valproato. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas y deben difundirse mucho más para tomar medidas que nos permitan acceder a otros anticonvulsivantes. Recuerden que el valproato ya no está indicado en niños pequeños inclusive. ¿Ok? Si no vamos a usar valproato en niños pequeños, me preguntan cuál sería la primera elección. Levetiracetam sería la primera elección. Y eso significa mover la dinámica del sistema de salud. Pero es más fácil encontrar tirado en la calle un billete de $500 que nadie ha recogido que hacer un cambio de esa magnitud. Porque décadas comprando valproato, comprando fenitoína y de pronto comprar levetiracetam es todo un problema, ¿verdad? Y hacer la distribución y entrenar al personal para el uso, ¿verdad? Entrenar al personal para el uso.
Recuerden que en muchos lugares de nuestro país, en atención primaria, no hay médico. A veces no hay ni enfermera. Y nuestras enfermeras, heroicamente, tienen que aprender muchas cosas y tomar decisiones y requieren realmente un entrenamiento adecuado porque es la realidad, ¿verdad? Principio de realidad. 9.5. En el manejo de esta paciente con el fármaco más apropiado, ¿cuál de estas es la menos importante? La paciente anterior le vamos a dar valproato, ¿ok? La menos importante, dolor abdominal y pirosis, es importante en el sentido de que debemos tomar la medicación postprandial, ¿no es cierto? Ok, pero será la más importante, la menos importante, veamos. ¿Se deben monitorizar las enzimas hepáticas? Sí, se deben monitorizar las enzimas hepáticas al mes, a los 6 meses y por lo menos una vez al año. Lo ideal es cada 6 meses, ¿ok? El dosaje, el hemograma y a ver, ¿quién hace dosaje de medicamento anticonvulsivante en atención primaria? Tendríamos que tener un laboratorio que lo pueda hacer y no en todas las regiones tenemos eso, ¿ok? Ok. Debe ser examinada cada 2 a 3 meses por actividad de reflejo de tendón profundo. ¿Entienden eso? Y les cuento que esa es la respuesta. ¿Ya? Ok. Ella debe contactar a su médico inmediatamente si se embaraza. Yo siempre ahí discrepo, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué lo va a estresar al médico? Si el médico ya le advirtió que no se embarace tomando valproato y sale embarazada, pobrecito el médico, ¿no es cierto? Ok. ¿El médico qué va a hacer el neurólogo? Mandarlo a control de ginecobstetricia, consultorio de alto riesgo. ¿Van a suspender el valproato? Se vienen las convulsiones con todo, ¿verdad? Ok, entonces, además, aquí, a ver, colegas, embriología. ¿A qué altura cierra el neuroporo anterior, el neuroporo posterior? Si se acordarán, día 24-25 hasta 26. Por consiguiente, hace rato que ya se hubo daño, ¿no es cierto? O sea, mientras la mujer está, dice, ay, qué raro, no me viene la menstruación y ya está el neuroporo dañado. ¿Ok? Entonces, recuerden, si ustedes suspenden la medicación, puede convulsionar la paciente. Y si convulsiona, perdemos a la paciente y perdemos al niño, se cae la placenta. ¿Ok? A menudo lío que tenemos, ¿verdad? Ok. Entonces, yo bromeo con esto y digo, pero ¿para qué lo va a llamar? Pobrecito el médico, lo va a estresar, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué significa esto redactado de esta forma un poco peculiar, por decirlo menos? ¿Ok? Significa que hay que examinarle los reflejos porque puede ser la complicación de polineuropatía. ¿Ok? Entonces, en esta redacción, ¿quién entiende, verdad? Bien raro el asunto, ¿ok? Pero la polineuropatía no es una característica propia de este medicamento. La polineuropatía viene en la fenitoína, ¿ok? Por un asunto directo y por mala absorción de B12. 9.6. 12 añitos, desvanecimientos caracterizados por expresión de mirada fija, ausente y leves espasmos musculares del rostro, ¿ok? Los episodios ocurren muchas veces al día y duran varios segundos. El fármaco de mantenimiento preferido es... Daba la impresión de que fuera el mantenimiento del carro, ¿no es cierto? Ok. Leves espasmos musculares del rostro. Bueno, ¿cómo explicarles eso en un semiológico, no? Por un lado, el parpadeo. Por otro lado, supraversión de los ojitos. Y por otro lado, movimientos de los labios. Ya, eso puede haber. Una que otra vez, ustedes pueden ver miocronía. Pero es, como comprenderán en segundos, con las justas hago 2 miocronías. No hago así, ¿verdad? Las mamás que dicen, ¡ay, mi niño se sacudía sus bracitos! Entonces ya me lleva a otro diagnóstico. Ya, ok. Lo mejor es, señora, a ver, ¿cómo hacía su niño? Imítelo. Ya, si la señora me hace así, como comprenderán, ya son sacudidas clónicas, ¿verdad? Ok, pero si la señora me hace así, ya, esos son miocronías. ¿Ok? Entonces, siempre fíjense en la semiología, ¿de acuerdo? En particular en este tipo de aspectos porque el diagnóstico debe ser clínico. Entonces, este niño debe tener crisis
generalizadas de tipo ausencias, ¿no es cierto? Y todo lo que hay acá, yo sería feliz si tuviéramos cetosuximida, no tenemos valproato, en fin, a los 12 años ya no le va a dar problema de neurodesarrollo, ¿no es cierto? Y levetiracetam sería ideal, ¿no es cierto? Ok, entonces recuerden ustedes las características de los niños que tienen sacudidas mioclónicas. ¿Qué hacen ustedes en la punta del Cerro Tamputoco y tienen un paciente con estas características y no tienen electroencefalógrafo? Para que vean bien bonito, punta, onda lenta, punta, onda lenta, punta, onda lenta, un trazado, pero así de libro, ¿no es cierto? Característico de esto. Bien fácil. Niñito delante de ustedes, sentadito, bien acomodadito, no se vaya a pasar alguna cosa, ustedes saben que los niños se caen. ¿Y qué le dicen al niño? Que hiperventile. Y si hiperventila, desencadena una crisis. Y es gratis. ¿Ok? No tienen que poner electrodos ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces recuerden las crisis de ausencia, por favor. ¿Ok? 9-7. Sí. Ok, hay ausencias donde uno se siente medio mal, ¿no es cierto? Porque aquí está la ausencia clásica y aquí están las cosas medio raras, las crisis parciales o focales complejas. ¿Ok? El tiempo. Primer asunto, estas de acá duran mucho más. Segundo asunto, las cosas que hace el niño con ausencias son muy sencillas, muy primarias. Las cosas que hace el niño con problemas complejos son mucho más floridas, más llenas de otras actividades y demás. ¿Ok? El niño que está acá, ustedes lo hacen hiperventilar y no hiperventila. Si pueden hacer un electroencefalograma, no va a salir descarga de punta onda. Lo más probable, si logran pescar la descarga, es que haya descargas en el lóbulo temporal, por ejemplo. ¿Ok? Muchas veces no es claro y a veces los familiares no nos pueden explicar. ¿Ok? Tenemos referencias, unos dicen que es cortita, otros dicen que es larga. Entonces, en ese caso, yo prefiero cubrirlo con algo que me cubra todo, ¿no es cierto? No le daría etosuximida porque tengo dudas, ¿ok? En ese caso, recuerden que les he dicho yo cuando no sé de qué se trata, no tengo información y simplemente parece que ha convulsionado y no sé qué tipo de crisis, valproato, por decirles. Y si tienen la motrigina, porque le va a cubrir, ¿ok? Entonces, siempre votamos a favor del paciente. Protegemos al paciente primero que nada. 9-7. Fármacos útiles en el tratamiento de las crisis parciales complejas, las crisis psicomotoras, las crisis de automatismo, como deseen ustedes llamarlas, ¿ok? Y analizamos todo lo que está aquí y yo ahí me hago todo un enredo porque me olvidé, me confundí. Pero hay una cosa que nunca olvido porque está primero en las crisis y solo sirve para ausencias. Entonces, una sola cosa, bien sabida, le salva la vida. ¿Se dan cuenta? A veces uno está cansado, está estresado, tantas cosas pueden pasar. Esa parte no la escuchó, no les gusta neuro. ¿No? Se saben que hay neurofobia, para mi desgracia. A mí que me fascina neuro, hay neurofobia y trabajo sobre la neurofobia, que es vergüenza realmente. ¿Okay? Etosuximida, recuerden. ¿Okay? Ya les digo, un conocimiento bien firme les ayuda, siempre y cuando tengan calma. Porque si se desesperan, el cerebro no funciona en esas condiciones. 9-8. Uno de estos agentes no tiene efecto sobre el P450. Luego de todo lo que les he dicho, de todos los anticonvulsivantes culpables de tantas cosas, ¿ok? ¿Cuál es el único que sirve para una cosa y tiene un solo mecanismo y generalmente lo que más da es sueño? La etosuximida. Miren ustedes qué peculiar la etosuximida. Vale la pena leerse, si tienen algo de tiempo o de repente después del examen, lean la etosuximida. ¿Por qué? Porque les permite ver a ustedes un fármaco antiguo, clásico y los nuevos fármacos. Se dan cuenta que los nuevos fármacos tienen duración extendida. A ver cuántos de los aquí presentes o televidentes toman antibiótico 3 veces en un día.
No me van a decir que no se olvidan de la dosis de mediodía. No, no es cierto. Y eso que somos médicos y sabemos que no debemos pasar eso, pero nos pasa. Porque mediodía es el momento terrible, todo el mundo se olvida. Y los pacientes se olvidan de tomar. No es que se olvidan también. A ver, en la mesa todos los amigos comiendo y uno sacando su pastillita. ¿Qué tienes? ¿Verdad? A nadie le gusta. Ok, entonces recuerden ustedes los nuevos fármacos cómo están cambiando. De la fenitoína, la etosuximida, lo que ahora tenemos es la evolución de la medicina, no solo en neuro, eso es para todas las especialidades, ¿verdad? Ok. 9, 15 años, y le ponen niño, qué barbaridad. Crisis parcial simple de un área primaria. El paciente les cuenta su crisis. ¿Cuál es probablemente menos efectivo en el tratamiento? Menos efectivo para una crisis parcial simple. Un solo conocimiento bien anotado en los cerebros, no en el cuaderno, ¿ok? Etosuximida. Y como es de un solo pedacito el que descarga, siempre decimos carbamazepina y le hago una resonancia. Todo lo focal se explora, ¿ok? Todo lo focal se explora. Que un niño con ausencias tenga alguna otra cosa sería para publicarlo, ¿no es cierto? Rarísimo. Pero recuerden lo focal. Si es focal, algo hay ahí. Y en la resonancia yo le indico, tiene crisis de tal tipo, porque así el neuroradiólogo mira la descripción y dice, vamos a mirar en especial, no sé, la parte orbitaria. Vamos a mirar en especial lo occipital, o sea, va al sitio, ¿ok? Entonces es muy importante recordar el asunto de las crisis focales. Todo lo focal se explora. 100, reacción adversa más común relacionada a dosis en el tratamiento con etosuximida. ¿Cuáles son los dos anticonvulsivantes que se toman postprandial? Barriga llena. Valproato y etosuximida. Porque los anticonvulsivantes se toman de preferencia con barriga vacía. ¿Ok? Ojo con este detalle, colegas, porque no siempre es posible. A ver, que yo les diga a ustedes con los horarios de locos que tienen, se toma usted su pastillita y una hora después toma su desayuno. A ver, ¿verdad? No van a cumplir. Es muy probable que no cumplan, ¿ok? Entonces, ahí viene el problema. Por eso, el dosaje es una gran cosa. Porque si el paciente tiene que tomar un momento antes del desayuno, que es lo mismo, o junto con el desayuno que le vamos a hacer, yo hago el dosaje. Y eso me indica, si está absorbiendo menos, le subo un poquito la dosis y se compensa. ¿Se dan cuenta la importancia del laboratorio? Para cualquier medicamento. Porque los otros se toman separados del alimento, ¿verdad? Ok. También es cuestión de metabolismo. El dosaje me ayuda con el metabolismo de cada paciente. Yo tengo una paciente que tiene un tipo de trabajo que tiene muchas veces que está despierta de noche y tiene crisis convulsivas, pero sus crisis convulsivas no necesariamente están absolutamente controladas, ¿ok? Y ella toma valproato. Entonces, ¿qué hicimos? Miramos y ella compra valproato de duración extendida. Toma en la mañana y toma en la noche. ¿Ok? Primer asunto, le di una dosis en la mañana y 2 en la noche, porque a veces tiene que amanecerse un poco. ¿Ok? Pero a pesar de eso, algo de crisis hacía, de vez en cuando. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Medimos en sangre, en uno de los controles, y subimos la dosis lo más cercano al límite superior. Y ya se controlaron las crisis y ella se amanece 2, 3 de la mañana felizmente, no toda la noche. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes cómo podemos jugar, por así decirlo, con los medicamentos para adaptarnos al metabolismo del paciente. ¿Ok? Distrés gástrico, recuerden los 2 barriga llena. ¿Ok? Y les digo honestamente, los pacientes que tienen que tomar 1 hora antes de los alimentos cumplen. Bien raro, ¿verdad? Ok. ¿Cómo toman las personas mayores la levotiroxina? Ahí viene el truco, ¿verdad? Debe ser
barriga vacía, ¿verdad? Y es más, una hora antes. Ok, yo les digo, mire, usted va a poner su pastillita al pie de su cama, bien protegida, no vaya a ser que se sube el gato y se la coma, ¿ok? Pone su levotiroxina ahí y una botellita con líquido. Abre su ojo, adentro su pastilla. Mientras usted se baña, se acomoda. Hay que darles a los pacientes ideas para que cumplan, porque si no, no cumplen. ¿Okay? Porque mientras se levanta, baja a la cocina, calienta el agua, se pone algo, y bueno, tomaría una parte del té, no sé, la hierbita, lo que sea, y luego regresa y se olvidan, ¿ok? Y no se absorbe la levotiroxina. Niña con crisis de 1 a 2 segundos, mirada blanca. A ver quién interpreta la mirada blanca. Yo asumo que debe ser una supraversión ocular y se ven las escleras blancas, ¿no es cierto? Mirada blanca, auxilio. En las crisis, la cabeza de la niña cuelga y los brazos convulsionan de una manera rítmica. ¿Ustedes pensarían en una ausencia con ese diagnóstico? Y hay que darle etosuximida. Miren esa descripción. O sea, lo que están describiendo es una niña que hace supraversión ocular. A veces hacen sacudidas mioclónicas y a veces los bracitos hacen... Pero está diciendo que hace así. O sea, la descripción está pésima, ¿no es cierto? Porque nos lleva al desvío realmente, ¿ok? Entonces, es más, yo lo estaba leyendo y yo dije, es una convulsión y que... La verdad que estaba pensando en un problema tónico crónico. Y cuando vi que la respuesta era etosuximida, yo dije, pucha, ¿qué pasó acá, no? La semiología. Estas descripciones, la verdad que dejan mucho que desear. No se olviden, el examen ha mejorado notablemente en los últimos 2 o 3 años. Después de la pandemia, no sé si han cambiado de la persona encargada, pero la semiología ha cambiado totalmente, está mucho mejor. 2, 26 años. Trastorno convulsivo de contracciones recurrentes de los músculos de la mano derecha, que luego se expande al brazo derecho y al lado derecho de la cara. ¿Cómo se llamaba esto? Hacemos homenaje al neurocirujano Hugh Lynn Jackson. ¿Qué hizo Hugh Lynn Jackson? Estaba operando y se le cayó una torunda, el algodoncito que usan los neurocirujanos. Se cayó la torunda sobre la corteza y él vio, estaba cubierto lógicamente, pero vio el salto. ¿Qué hubiera hecho el resto de la humanidad? Recoge su algodón y sigue operando. Agarró su torundita y volvió a soltarlo en el mismo sitio. Y saltó la mano. Agarró la torunda, golpeó más arriba, ping, ping. Describió la distribución somatotópica. Por eso, la descarga que va avanzando le llaman la marcha jacksoniana. ¿Ok? Hay que hacer honor a un observador. ¿Ok? Conciencia no alterada y los ataques generalmente duran unos minutos. Fármaco, y miren lo que me preguntan. Fármaco menos probable que sea útil. Etosuximida, nada que ver. Y el más útil, ahí nos pelearíamos, ¿verdad? Carbamazepina, lamotrigina, por ahí anda, ¿no es cierto? Depende de la accesibilidad, de lo que hace el paciente. Por ejemplo, asunto de costos, carbamazepina gana, ¿ok? Y también localización. En las ciudades grandes hay lamotrigina, no en todas partes. Las benzodiazepinas. ¿Para qué usamos las benzodiazepinas? Están indicadas en todo lo siguiente, menos una. Los que van a ser anestesiólogos, inducción anestésica, sí, ¿verdad? Ok. Distonía y discinesia aguda, o sea, cuando es aguda, yo prefiero darle un viperideno o algo por el estilo, pero como puede ser muy frustrante y muy fuerte, le ponen benzodiazepina para bajar el movimiento un poco, ¿ok? No es el tratamiento adecuado, es solamente complementario. Síndrome de West. Si algún paciente puede responder, bueno, siempre se intenta clonazepam. Funciona el West mucho mejor la ACTH. Ok, a ver, consigan ACTH. Viene refrigerada del extranjero. A ver que pase la aduana sin que lo desrefrigeren. ¿Verdad? Ok. Espasmos musculares. Acá usamos relajantes musculares. ¿Saben qué hay en Europa? Tabletitas de diazepam de 5 que se puede partir por la mitad. Y en Europa prefieren usar una benzodiazepina a dosis baja unos días.
Es mejor relajante muscular. Acá no tenemos costumbre, ya hemos aprendido por diferentes medios a usar relajantes musculares, ¿no es cierto? Que son más caros, dicho sea de paso. Pero las benzodiazepinas funcionan muy bien, ¿ok? Y por supuesto, tratamos de no darle benzodiazepinas a los pacientes que tienen miastenia graves. ¿Qué le darían a un miasténico con crisis de ansiedad? ¿Han hecho psiquiatría? ¿Cuál es el neuroléptico que a dosis baja es ansiolítico? Quetiapina. Les digo porque los neurólogos usamos quetiapina para nuestros adultos mayores con agitación, alucinaciones y demás, y no usamos 100, 200 o 300, usamos 25, 50 miligramos, máximo 100 miligramos ya en las hecatombes, ¿no? Pero las dosis bajas son ansiolíticas. ¿Ok? Son ansiolíticas. Y el paciente que tolera mal las benzodiazepinas, los colegas de psiquiatría le dan medicamentos de ese tipo a dosis bajas. ¿Ok? ¿Perdón? Me están preguntando por las presentaciones de la quetiapina. Las presentaciones son 25 miligramos, 50 miligramos, 100, 200 y 300. Y en la presentación de 50 miligramos hay deliberación lenta. Por ejemplo, nosotros los neurólogos, si ya sabemos la dosis del paciente, para facilitar, a la familia le da en la noche su tabletita de 50, le cubre la noche y en el día sí también se agita un poco, ¿no es cierto? Entonces recuerden cómo podemos utilizar los medicamentos modernos de otras formas realmente. ¿Okay? Sí hay que saber qué le damos, porque ya me pasó cuando hubo un quiebre de stock de 25 y 50 miligramos y la auxiliar le dice a la familia, se acabó la quetiapina. La familia va a la farmacia, quetiapina, y la farmacia le da quetiapina, y el paciente se toma quetiapina de 100. Entonces, mi pobre paciente muy mayor se planchó, se aspiró, terminó con neumonía, hospitalizado, por una quetiapina de 100. No es que la quetiapina sea mala, es que está mal empleada, ¿no es cierto? Entonces, yo ahora con esa experiencia a todas las familias, y mire usted que la quetiapina te le explico todo, ¿ok? Entonces, es muy importante que la persona esté educada. 4. Una de estas benzodiazepinas se utiliza con frecuencia como antiepiléptico. Clonazepam, recuerden ustedes, alprazolam es más ansiolítico, poco efecto anticonvulsivante. Midazolam se puede emplear endovenoso para estatus convulsivo. ¿Ok? Ok. Lormetazepam se utiliza, es en presentación por vía oral, no se emplea para esto. El clordiazepóxido hace siglos que yo creo que está fuera del mercado, ¿no? Clonazepam es un anticonvulsivante asociado. Es un anticonvulsivante primario para mioclonías, pero desde que hay otras cosas ya no lo usamos para mioclonías. Ustedes, si tuvieran mioclonías benignas, con las cuales pueden estudiar, trabajar, hacer de todo, ¿ok? ¿Tomarían clonazepam? Dios del cielo, ¿verdad? No, muy sedante, es el gran problema que teníamos antes de sedación, ¿ok? Entonces recuerden ustedes, el clonazepam es un anticonvulsivante en realidad asociado, que se da en la noche para complementar, por ejemplo, un paciente que tiene diferentes tipos de presentación de crisis en el día. Le doy medicación y ya, se arregla el día, pero en la noche todavía hace algunas crisis. Puedo asociarle clonazepam en la noche para disminuir eso, ¿ok? Es asociado. Y por supuesto, con las crisis mioclónicas, siempre advirtiéndole al paciente el problema del sueño, ¿ok? Siempre advirtiéndole, ¿ok? Sí. La dosis, me están preguntando por la dosis de clonazepam como anticonvulsivante. Para empezar, en este tipo de fármacos hay que titular la dosis. Porque si uno de ustedes se toma medio clonazepam de 0,5, vamos a ver si no se duerme, ¿verdad? Ok, la idea en el paciente convulsivante no es que se duerma, es que no tenga crisis. Entonces, generalmente uno le da 0,25, 0,50, 0,75, vamos titulando la dosis en la noche para ver que se despierte bien. Si se despierta entre pisco y nazca, no nos sirve, ¿verdad? No nos sirve, ¿ok? O sea, el remedio no puede ser peor que la enfermedad, porque el paciente dopado tampoco sirve para nada. 5. 9 añitos, dificultad de aprendizaje.
breves caídas de conciencia con aleteo del párpado cada 5 a 10 minutos. En el electroencefalograma, un pico de 3 Hz, está mal escrito eso, parece que lo han traducido mal. Es pico, o sea, una punta y una onda lenta. Y hay 3 en un segundo. Pico, onda lenta, pico, onda lenta, pico, onda lenta, 3 por segundo. Es muy elegante. Pongan en internet imágenes, punta onda lenta de ausencias y van a ver ustedes la imagen elegantísima del pico onda lenta. ¿Okay? Hay pocas cosas que seguramente a ustedes les debe ser difícil interpretar la electroencefalografía, ¿verdad? Pero el pico onda, punta onda lenta, olvídense, sale elegantísimo, ¿ok? Elegantísimo, ¿ok? Aparecen en todas las derivadas, o sea, es una descarga generalizada de punta onda lenta, ¿de acuerdo? Uno de estos es efectivo en el niño, pero tiene la desventaja de causar sedación y tolerancia. Ojo, miren acá, uno de los colegas ha encontrado exactamente, pero busquen una descarga, esa es una descarga aislada, eso que se encontrado es una descarga aislada, o sea, una puntita, una onda lenta, ¿ok? Pero en un trazado se ve todas las derivaciones y eso es como un ritmo en todo el trazado, punta, onda lenta, exactamente, ¿ok? Entonces recuerden, ¿ok? Es elegantísimo, facilísimo de reconocer, ¿no es cierto? Ya, ok. Entonces, uno de estos es efectivo, pero tiene la desventaja de dar sedación. La etosuximida no da sedación, da gastritis, no da sedación, ¿ok? Entonces recuerden ustedes el clonazepam. Y la traducción de eso que está ahí mal escrito es punta onda lenta de 3 Hz. 3 Hz son 3 ciclos por segundo, ¿ok? Es más, si mi niño tuviera 3 Hz, yo digo de que darle su medicación y ya está, no pasa nada. Pero si tuviera 2.5 o 3.5, ahí sí me preocupo. Ya no son ausencias tan sencillas, algo puede haber detrás, ¿ok? Miren la importancia en este caso de la electroencefalografía. Si se sale de la frecuencia habitual, puede haber algún otro problema detrás, ¿ok? Alguna otra enfermedad, patología del cerebro, quién sabe. 6. Agente más efectivo para cesar los ataques del estado epiléptico tónico clónico generalizado. Aquí estamos hablando de estado convulsivo, ¿ok? Crisis convulsiva que dura más de 30 minutos. Pero un detalle que las últimas guías no han cambiado los 30 minutos, pero sí han hecho una observación. A partir del minuto 10 comienza a aparecer algo de daño. ¿Ok? Entonces es tremendamente importante tener en cuenta que la familia tiene que estar entrenada. Yo le digo, el 80% de las crisis, señora, 3 minutos. ¿Ok? Entonces, si su hijo convulsiona, ¿usted qué va a hacer? Y todas me responden en coro, miro mi reloj. ¿Ok? Entonces, mira el reloj y empieza a cortar el tiempo. A los 5 minutos, si no para, usted está buscando dónde está la ambulancia, dónde tiene el número del serenazgo y está viendo. Y llama para avisar que tiene una crisis que se está prolongando. ¿Ok? A los 5, mire, ¿ok? Hay que actuar con tiempo. Si le pueden parar la crisis en la ambulancia, le canalizan una vía, le ponen diazepam, en buena hora vamos ganando el primer diazepam, el primer bolo de diazepam en la casa. El segundo bolo de repente en el camino de la ambulancia y si ya llega controlado, en buena hora, menos daño. Pero si no, apenas llega, ya le están poniendo el bolo de levetiracetam, de valproato, de fenitoína, lo que tengan, ¿no? Y la ambulancia va avisando, le estoy poniendo esto, le estoy poniendo lo otro, y ellos están escuchando, ¿verdad? Y ya saben que van a ir al siguiente paso. Entonces hay que organizarse rápido para proteger las neuronas. Porque si yo tengo un estatus convulsivo, lo más probable es que sea candidato a 2 estatus convulsivos. Y si tengo 2, se viene el tercero, y así sucesivamente. ¿Ok? Cada vez que hay estatus, daño cerebral. ¿Okay? No significa que me vuelvo retardada mental, pero sí voy añadiendo daño cerebral. Y más fácil que convulsione de nuevo, ¿verdad? Entonces, lo que empleo yo es diazepam hasta 2 bolos y luego una infusión de lo que sea, de lo que tengamos, ¿no es cierto? Ok. Los 3 existen en el país, ¿ok? Por consiguiente, depende de lo que tengamos, ¿ok? ¿Perdón?
La clásica pregunta es, efectivamente me están recordando el término epaminizar, porque era tan conocido el Epamin, ¿no es cierto? Ok, ahora tiene 800 competencias, por consiguiente ya poco se vende con el nombre de Epamin, ¿no es cierto? Ok, pero la fenitoína ha sido siempre el más utilizado. ¿Ok? 7. ¿Cuál de estos fármacos es más adecuado para tratar, nos salimos ya del tema, Meniere? ¿Qué cosa es el vértigo de Meniere? Para empezar, mareo y vértigo. Mareo es inespecífico, vértigo es giro. Giran las cosas, giro yo, pero gira. Mareo es, ay, siento como que floto, siento como que me voy a desmayar, siento que me hundo. Esas cosas inespecíficas, eso es mareo. Cualquiera puede tener mareo, ¿ok? Pero vértigo es una manifestación vestibular. Entonces, el vértigo de Meniere es un vértigo característico. Episodios en los cuales la persona tiene, lógicamente, vértigo y hipoacusia en ese lado del oído, en ese lado derecho, izquierdo, lo que sea, y tiene un ruido, un tinnitus, y se puede añadir sensación de oído tapado. ¿Ok? Ese lado siente como si estuviera tapado. Recuerden ustedes, no escucha bien por ese lado, escucha bien por el otro lado, hay un zumbido por acá y el oído se ha tapado, ¿ok? Episodios de Meniere. El Meniere, ¿qué cosa es como fisiopatología? Hipertensión endolinfática, endolinfática. Por eso ahora el mejor tratamiento para el Meniere es la beta-histina, la de 8 miligramitos ya se quedó en el camino. ¿Ok? Son 24 a 48 miligramos, 2, y a veces es terrible. Yo tenía una colega que casi tuvo que dejar de trabajar por el Meniere y de pronto le dieron dosis de ataque de beta-histina, tomaba 48 miligramos 2 veces al día, lo tomó varios meses, frenó. En este momento maneja, trabaja, se guarda, está normal, pero toma la beta-histina. Es como la hipertensión arterial, ¿verdad? Tratamiento permanente. Ok, ella permanentemente con su tratamiento y está muy bien, felizmente. Entonces recuerden ustedes la beta-histina. Pero acá no está. ¿Qué hacemos? Miren la respuesta. Yo le daría diazepam si se desespera con los crisis, ¿verdad? O a la familia que se aloca, pero no le daría al paciente porque es ilógico, ¿verdad? Lo que usamos ahora es beta-histina. Esa es una pregunta también un poco peculiar, ¿ok? 8. Antibiótico. Esta es una pregunta interesante porque ocurre frecuentemente, ¿ok? Entonces, de esta lista, Cipro, pero es preferible que ustedes guarden este recuerdo, ¿ok? Recuerden ustedes los fármacos que pueden estar relacionados, ¿ok? Recuerden en particular los carbapenámicos, sí, en particular, ¿no? Desafortunadamente los estamos necesitando post pandemia, ¿verdad? Porque están habiendo mucha resistencia, muchas cosas duras, pero siempre preguntar por los componentes de convulsividad, ¿ok? 9. Salimos hacia la miastenia. Inhibidor reversible. Por favor, no le van a dar gotitas de órgano fosforado a su paciente con miastenia, ¿verdad? Porque dura 150 horas. ¿No? Así que por favor no hagan locuras. Inhibidor reversible, toma la pastillita, ¿ok? De la acetilcolinesterasa usado para miastenia gravis. Y un clásico dentro de ellos, porque aquí hay varios, ¿ok? Es la neostigmina y la piridostigmina, ¿ok? Neostigmina y piridostigmina son el clásico, ¿ok? La fisostigmina tiene la misma función, pero es endovenoso y es inestable, ¿ok? Participé en un protocolo de parálisis supranuclear progresiva y hay un problema de déficit de acetilcolina en la parte de adelante del cerebro, ¿ok? Entonces, yo tenía que llevar al paciente a que le hagan un PET scan
¿ok? Le daban una infusión de fisostigmina y le hacían un PET scan después de un cierto número de horas. Entonces ya me ven a mí corriendo por todo el hospital con el paciente en silla de ruedas, con vía y con mi tensiómetro un poco menos que enchufado porque la presión les subía y les bajaba como tren de sierra. ¿Okay? Tremendamente inestable, la verdad. Interrumpieron el protocolo porque era demasiado complicado y no iba a tener utilidad clínica. Y sobre todo mucho riesgo para los pacientes. Imagínense en el PET scan, están metidos, le ponen una máscara que fija el rostro y está con la cabeza metida en el aparato de PET scan y dura media hora. Y yo desesperada por la presión, ¿no es cierto? Realmente muy difícil de manejar. Servirá para lo mismo, pero nada que ver, ¿ok? Sí. Lo que más empleamos para la atropina, no, generalmente pralidoxima. Sí, los pacientes con miastenia pueden usar también, si lo consiguen, pralidoxima, ayuda para esto. ¿Okay? 10. Más apropiado para revertir crisis miasténica en un paciente con diplopia, disartria y dificultad para la deglución. Basta que tenga dificultad para la deglución para que yo me vaya espantando, porque ahorita tiene dificultad para respirar, ¿verdad? Ojo, pestaña y ceja, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué es lo que podemos emplear nosotros? Empleamos neostigmina, piridostigmina, ¿ok? Una pregunta. ¿Por qué hago crisis miasténica? Porque hay un pico de inmunidad y se me bloquean todos los receptores. Ok. Segunda causa. No es una verdadera crisis miasténica, es una crisis colinérgica. ¿Qué hace el paciente miasténico cuando tiene que cambiar de lugar todos los muebles de la casa? Y no puede pedir ayuda. Se toma la primera pastillita y a las 2 horas dice, antes de que me baje la fuerza y tengo que mover un montón, mejor me tomo la segunda, y luego se toma la tercera, y se toma. Aprenden a manejar sus pastillas. Rápidamente descubren cuánto dura el efecto y lo toman porque con el médico vamos ajustando el horario, pero ya aprendieron, ¿verdad? Entonces se toman más pastillas y hay crisis colinérgica que también los paraliza, les cuento. ¿Ok? Entonces ahí viene la tragedia griega. Si es crisis colinérgica por autoinmunidad, tiene un pico de anticuerpos, ¿verdad? A ver, saquen 600 soles para hacer el examen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen en muchos lugares? Primero, que no esté en peligro la respiración, por supuesto, no les dan ningún medicamento. Si es crisis colinérgica, se ven en unas horas. ¿Ok? Y si es crisis verdaderamente de autoinmunidad, o sea, crisis miasténica verdadera, lo que va a tener el paciente es que se mantiene con debilidad. Pero eso tiene que hacerse, por supuesto, en la UCI y todos listos para tomar precauciones, ¿no? Entonces, se vuelve tremendamente importante saber que la crisis colinérgica y la crisis miasténica se pueden parecer como 2 gotas de agua. 11. El test de Tensilón. ¿Qué es el test de Tensilón? El test de Tensilón es el test de Hedrofonio. Tensilón es el nombre comercial. Es un test que se usa en neurología para diagnosticar la miastenia y nosotros vamos a administrar un anticolinesterásico de efecto rápido y breve, como está escrito acá, ¿ok? Y que se da endovenoso. Entonces yo tengo sentadito al paciente con su párpado así que me mira en medio de los ojos, se está cayendo el párpado, ¿ok? Entonces tomo fotito de los párpados y luego inyecto en el bracito el hedrofonio y en unos momentos, ¿qué es lo que voy a ver yo? Primero, los borborismos. Segundo, suenan las flemas. Tercero, miro la boquita del paciente y la saliva que está, el paciente trata de pasarse la saliva que le aumenta, ¿verdad? Y luego, albricias, los párpados caídos, tin, 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 se levantan los párpados caídos. Y todo el mundo se queda mirando, la familia, el paciente, tomo fotito de los párpados arriba y ven esta fotito antes, esta fotito después.
¿ok? Entonces es un diagnóstico, nos ayuda al diagnóstico clínico, ¿ok? Lo hacen en los servicios de electromiografía. Si tienen hidrofonio, no siempre hay disponible. Y es junto con la estimulación repetitiva. En el informe se ponen las fotitos, es muy descriptivo, muy útil para el paciente porque le ayuda a entender mejor su problema, ¿ok? Recuerden que el efecto dura unos minutos únicamente, ¿ok? Solo unos minutos. 12. Varón de 38 años, miastenia grave con piridostigmina y propantelina. Si este señor tuviera 75 años y hace miastenia, ¿ustedes pensarían en miastenia o en otra cosa? Todos están pensando en otra cosa porque lo he preguntado, ¿verdad? Ok. Piensen ustedes en los problemas paraneoplásicos. Hombre mayor con miastenia, paraneoplásico. ¿Ok? Hombre mayor con neuropatía sensitiva, paraneoplásico, próstata. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes lo paraneoplásico. ¿Ok? En realidad las neuropatías sensitivas siempre hay que pensar en lo paraneoplásico. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora se le halla debilidad muscular seria. ¿Cuál es el primer curso de acción para tratar a este paciente? Primer curso de acción. Administrar dosis diarias de piridostigmina asumiendo que se olvidó de tomar la medicación. Administrar pralidoxima asumiendo que accidentalmente tomó exceso de dosis, se le da el antídoto. ¿Ok? Usar la presencia o ausencia de hiperactividad parasimpática para el diagnóstico diferencial. Administrar una dosis de prueba de hidrofonio, dosis de prueba de tubocurarina. Tubocurarina no les recomiendo porque van a matar al paciente, ¿no? Cuando había hidrofonio, esto hacíamos. ¿Ok? Si, como dura poquito, ¿ok? Si en realidad el paciente tiene un montón de anticuerpos y le pongo el hidrofonio endovenoso, mejora. Pero si lo que tiene es un montón de medicamentos, le pongo un poquito más de esto, que es medicamento, ¿no? Y se va a quitar en unos minutos. Pero recuerden, lo que nos pasaba es que podía hacer en ese momento un paro respiratorio. Entonces esto se hacía en la UCI. ¿Ok? En la UCI, porque si es una verdadera miastenia, aunque sea unos minutos, pero empeora. ¿Ok? Entonces, recuerden, lo que ahora tenemos que hacer es medir los anticuerpos, siempre y cuando sea posible. ¿Ok? Siempre y cuando sea posible. 13. ¿Qué le podemos dar al paciente con miastenia gravis? ¿Qué le podemos dar al paciente con miastenia gravis? Propanolol, gentamicina, litio, penicilina, eritromicina. Este es un asunto ya de manejar un poco más el conocimiento. Todo lo que tiene que ver con iones, con cationes en particular, malo. Entonces, desde ya, litio me cae tremendamente mal. Segundo asunto, de los antibióticos que hay de por medio, genta y eritromicina interfieren con la despolarización y lo paralizan más. Favorecen la despolarización y lo paralizan más. Fuera, ¿ok? Y el propanolol también me temo. Por consiguiente, los derivados de penicilina y la penicilina, bienvenido. ¿Ok? Bienvenido. Disculpen. 14. ¿Cuál de los compuestos se debe dar inmediatamente en forma endovenosa a alguien que tiene una reacción distónica a un antagonista de la dopamina? El paciente con crisis de agitación psicomotriz, le pongo haloperidol y se le tuerce el cuellito, alguna reacción muscular hace, ¿ok? Se controla la agitación, ¿ok? ¿Qué le puedo dar de todo esto? No está el viperideno, porque lo que habíamos dicho era el viperideno, ¿verdad? Ok, no está el viperideno. Perdón, voy a retroceder un instante. Pregunta 113 de penicilina, me están preguntando en el chat, como está ahí de inmediato. De paso, gracias a los del chat, porque cuando la duda es una pregunta muy pasada, me evita tener que retroceder muchas láminas, ¿no? Gracias a los que están ayudando. 14, estábamos acá. No hay viperideno, queridos colegas. Ya fuimos. Entonces, esto les puede pasar, porque, en fin, cuando es un neuroléptico, ¿ok? Todos corremos y ya sabemos el problema y es fuerte.
pero algunas personas son sensibles a algunos antieméticos. Miren, un antiemético tienen un efecto discreto bloqueador de dopamina. Y piña a nosotros nos toca ese paciente muy sensible. Entonces le pongo un dimidrinato, una cosa sencilla, y regresa al rato medio torcido. ¿Ok? Entonces es importante que recordemos nosotros la posibilidad de tener este tipo de reacciones no solamente con los neurolépticos. Y otra alternativa que tenemos es la difenhidramina, pero el viperideno sigue siendo el más útil para todas estas cosas. ¿Ok? Es más, si el paciente, por ejemplo, ha recibido un neuroléptico y eso dura, ¿verdad? Y sigue tomando neurolépticos, tenemos la ventaja del viperideno que hay en pastillas. Entonces le podemos dar varios días seguidos viperideno para calmar la cosa. A veces vienen con unas tortícolis, pero brutales realmente, ¿ok? Brutales, brutales. 15. Es un caballero de 46 años de edad con el diagnóstico peor que pisa la tierra. Todo le pica. Y no sabemos por qué, Dios mío. O sea, inclusive los receptores del escozor, hay toda una discusión cuál es el receptor. Tanto sabemos de neurofisiología y no podemos aclarar las cosas y no sabemos exactamente el mecanismo, por consiguiente, cómo lo tratamos, ¿verdad? Sabemos de los antihistamínicos, pero en realidad no sabemos mucho más, ¿ok? Y es empírico, dicho sea de paso. No tiene otro proceso de enfermedad. Se le ve saludable y busca algo de alivio de este problema que le representa lógicamente una irritación tremenda. Un agente adecuado para manejar este tipo de problema es los antihistamínicos. Son un clásico, ¿verdad? Son un clásico, ¿ok? Recuerden ustedes que los antihistamínicos ayudan, pero tienen un inconveniente, la sedación, ¿verdad? Ok. La reacción del despertar. Esta mañana ustedes estaban dormidos y de pronto ya están despiertos, ¿verdad? O sea, uno cambia de estado de un momento a otro. La reacción de despertar es el abajo, el tálamo, arriba la corteza, y el tálamo, ¡bum!, le da su golpe de acetilcolina a la corteza. ¿Ok? Y la corteza se mantiene despierta con histamina y con acetilcolina. Por eso es que los antihistamínicos, yo no le puedo decir al antihistamínico, anda donde está la reacción nada más. El antihistamínico circula, entra al cerebro y me duerme. Sí. El viperideno, me están preguntando colegas que están presentes, si el viperideno también se usa para el Parkinson. Sí, específicamente, ¿para qué? Temblor de reposo. Específicamente para el temblor de reposo. Si la corteza cerebral, como estoy explicando, funciona con acetilcolina y tiene usted un parkinsoniano muy mayor y le da viperideno, ¿qué le puede pasar a la corteza de su paciente? Es un anticolinérgico. Puede acentuarle deterioro o desencadenarle deterioro o que haya un deterioro aparente. O sea, bloquea la acetilcolina de la corteza. Porque ya saben que el medicamento yo me lo tomo y circula. No le puedo decir, anda aquí, cito nomás, ¿verdad? Entonces recuerden ustedes, el viperideno y su uso en adultos mayores hay que ser cuidadoso. Estábamos nosotros en este caballero con el escozor. Recuerden que eso sí es un enigma. Hasta ahora no está muy claro esto del escozor. ¿Ok? No está muy claro lo del escozor. ¿Perdón? ¿Se puede utilizar? Sí, pero en nuestro medio, por ejemplo, es muy limitado su uso. Algunos pacientes en el extranjero con algún diagnóstico que les provoque estas cosas, se utiliza y lo traen. ¿Okay? Yo tengo 2 pacientes que están tomando fexofenidina. ¿Okay? 16. Este es un hombre joven, 35 años, esquizofrenia. ¿Okay? Si una persona adulta mayor hace esquizofrenia, raro, ¿verdad? La esquizofrenia es de gente joven. Entonces, si es mayor, yo más bien pienso a otra cosa, que no vaya a haber alguna demencia, alguna cosa por el estilo, ¿verdad? Ok. Presenta mentación normal, eso quiere decir que está consciente del medio, no está en pleno brote que pierde sentido de la realidad. Pero con espasmo del cuello y su cabeza torcida a un lado. ¿Cómo se llama esto? Signo de Babinski. Creo que no se les ocurría nada que poner y pusieron cualquier cosa, ¿verdad?
Asterixis. A ver, aprovechemos el asterixis. ¿Cómo es un temblor? Mi mano está firme porque mis extensores y mis flexores están bien coordinados y la mano está firme. ¿Ok? ¿Cómo es una mioclonía? ¡Pum! Un sobresalto, ¿verdad? Entonces una mioclonía es una sacudida. O sea, miren que es positivo, hay una sacudida. ¿Cómo es el asterixis? Yo hago la maniobra para evocarlo, suelto y es así. ¿Se dan cuenta? Pierdo el tono para abajo. O sea, es un mioclono negativo. Este es un mioclono positivo, este es un mioclono negativo. Entonces el paciente recupera tono, pierde, recupera tono, pierde. ¿Ok? Hay que mirar bien al paciente con asterixis. ¿Ok? Entonces fíjense en la semiología fina, ¿verdad? Ok. Asterixis es el único mioclono negativo, no hay otro. ¿Ok? El mioclono es positivo. La sacudida muscular es positiva. ¿Ok? Vean si alguno de sus familiares tiene mioclonías del sueño. La persona no sabe, por supuesto, ni se va a despertar. Pero ustedes que ya saben ver esto, vayan a ver en medio de la noche con cuidadito sin despertarlos, entren cuando la persona se está quedando dormida. ¿Okay? A ver si tiene mioclonías del sueño, y ahí van a ver sacudidas musculares, mioclónicas. ¿Okay? Así como esas sacudidas, pero no en los pies, sino en todas partes, hay en las personas con epilepsias mioclónicas. Contractura de Dupuytren, eso es un asunto de la mano, es otra historia, ¿no es cierto? El mejor diagnóstico para equivocarnos. Cada vez que le echen la culpa a algo psicógeno, digan, alto en la acción, me estoy equivocando. Y consideren todas las otras posibilidades. Donde más nos equivocamos es cuando somos seres humanos, ¿verdad? Hay pacientes que llegan en una situación tal que uno lo mira y dice, ¡ay, esto es psicógeno! Como dicen, paciente Coca-Cola, ¿verdad? Ok, entonces tengan en cuenta este detalle, por favor, porque ahí es donde nos equivocamos. Desconfiemos de nosotros mismos. ¿Ok? Ok. Tortícolis. Acá hay un detalle. Hay tortícolis y tortícolis espasmódica. Si ustedes van al gimnasio, levantan pesas y salen torcidos, así, tienen tortícolis. Pero si están en esta situación neurológica, ustedes tienen tortícolis espasmódica, intermitente. Una cosa es una contractura periférica por un esfuerzo, daño, lo que sea, y es fijo. Y otra cosa son descargas de la cabeza y hacen ustedes movimientos intermitentes, ¿de acuerdo? Entonces el verdadero nombre de esta historia es tortícolis espasmódica, traducido al castellano, distonía aguda por neuroléptico. ¿Ok? Ok. 17. Vamos a las cefaleas. El grupo de los triptanes de medicamentos para migraña es principalmente activo en un tipo de receptor. ¿Cuál es el neurotransmisor más involucrado en los dolores de cabeza migrañosos? Serotonina es nuestro gran culpable. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo cefalea migrañosa, yo puedo emplear un analgésico común y corriente. Podría emplear paracetamol. ¿Ok? Lo menos que toma el migrañoso es 1 gramo. Puede ser que responda a 2 gramos en realidad. Entonces, ¿el migrañoso qué necesita? Tomar lo que le va, tomar lo que funciona. 500 miligramitos de paracetamol, chancay de a medio para la cabeza. Mínimo es 1 gramo, ¿ok? Y a veces son 2 gramos y cortan la cefalea migrañosa. Otra alternativa, podría tomar un antiinflamatorio, ¿verdad? Algunos pacientes migrañosos responden muy bien a los antiinflamatorios, ¿ok? Podría tomar tramadol, ¿ok? Si lo tolera bien, porque 10 o 15% de la humanidad no lo metaboliza, podría tomar un tramadol. Podría dejar los medicamentos que son generales para dolor y tomar ya específicos para migraña que actúan sobre la serotonina. Aquí tenemos la ergotamina. El gran problema de la ergotamina, funciona muy bien y es barato. ¿Ok? No hay que tomar mucho porque puede inducir más dolor de cabeza. Si se toma más de 10 dosis de ergotamina en un mes, induce más dolor de cabeza, les cuento. ¿Ok? Por consiguiente, y además la ergotamina es inespecífica.
actúa sobre receptores de serotonina varios, y otros receptores, por eso tiene otros efectos secundarios, ¿ok? Y finalmente llegamos a los triptanes. Los triptanes actúan específicamente sobre este receptor de serotonina, 1B, 1D, son selectivos, ¿de acuerdo? Son selectivos, ¿ok? Entonces, triptanes son selectivos. Ahora estamos teniendo medicamentos que actúan sobre, por ejemplo, las estructuras que tienen que ver con la migraña en el tronco cerebral y van, por ejemplo, anticuerpos contra los receptores específicos y las cosas nos va a cambiar totalmente, ¿ok? La estamos poco a poco cambiando. 18. Sí. Sí, por ejemplo, puede pasar que uno tenga que utilizar medicación antidepresiva en dosis altas. Y si uno le añade un triptán, de golpe sube más y podemos tener un episodio, una crisis de serotonina. ¿Ok? Por eso siempre hay que saber, porque los pacientes con migraña pueden tener depresión. Cuando la migraña no está bien controlada, tiene migraña todos los días y trabaja con migraña y vive con migraña y toma 300 pastillas más o menos. ¿Ok? Entonces, los pacientes con migraña tienen reglas y no son como las reglas de tránsito, ¿verdad? ¿Cómo son las reglas de tránsito, colegas? Semáforo en rojo. Vamos a ver si viene carro o no viene carro, una robadita, ¿verdad? Ya no, hay migrañología. El paciente tiene derecho a 1 a 2 migrañas al mes máximo. Tiene derecho a 10 dosis de medicación analgésica, cualquiera que sea, toda sumada, máximo. ¿Ok? Y la migraña se corta en los primeros 30 minutos. Si se pasa de 30 minutos, no me llame, porque es su culpa. ¿Ok? Entonces las reglas tienen que ser claras. Y yo las tengo escritas en un papelito que les doy a los pacientes. ¿Ok? Para que sepan. ¿Cuál es el mejor medicamento para la migraña? El que quita la migraña. Mi hermana toma paracetamol. Mi cerebro se ríe del paracetamol. Yo tengo que tomarme un triptán. ¿Ok? Ni modo para mi bolsillo, pero por eso está bien controladita mi migraña, de vez en cuando nada más. Mi sobrino toma lo que sea, le va muy bien, ¿no? Y mi sobrina sí toma ergotamina, pero sabe que no debe pasarse de la dosis. O sea, en la casa el perrito, el gatito probablemente también tiene migraña, pero no hemos podido preguntarles, no hemos podido hacer la anamnesis. La medicación analgésica se toma apenas comienza el dolor, no se toma en el aura. Nada mejora el aura si el paciente tiene aura. Yo tengo aura. Entonces, ¿qué hago yo en el aura? Busco mis pastillas, busco mi vasito y me preparo para apenas termine el aura. Medio segundo después me estoy tomando la medicación. ¿Ok? Porque demora en absorberse. Se puede tomar cuando empiece el dolor, pero ahí tienen media hora de dolor por lo menos. Yo tengo poquito dolor porque me la tomo y sopucho. ¿Ok? Ok. 18. Agonista de la serotonina, útil para abortar una cefalea migrañosa. No deriva de un hongo. El ergot es un hongo por si acaso, ¿ya? Entonces tiene que ser algo por acá. Y para mayor seguridad, lógicamente en la actualidad, la gente que le gustan los productos naturales está usando honguitos, ¿no es cierto? Pero en medicina no los usamos, ¿ok? Entonces recuerden ustedes el sumatriptán específico. Cualquiera que diga triptán, colegas, ¿ok? El sumatriptán fue el primero. Pero hay naratriptán, hay L-triptán, hay varios triptanes. En este momento en el Perú estamos teniendo solamente el L-triptán. Hay problemas de aprovisionamiento de los otros, ¿ok? 19, 30 años, cefalea migrañosa desde hace años. Quiere un fármaco específico, ya no quiere un fármaco analgésico común. Ha oído hablar de medicamentos dirigidos y va a uno de esos. Le dicen sumatriptán. ¿Dónde va el sumatriptán? Directo al 1B, 1D. 1B, 1D. Aquí está el 1D nada más, ¿ok? El receptor, por si acaso, tiene esta característica, es 1B, 1D realmente, ¿ok? Miren cuántos receptores de triptán hay. Y faltan acá, ¿eh?
¿Se dan cuenta? La ergotamina actúa en un montón de lugares, sin hablar de receptores adrenérgicos y otras cosas que actúa también la ergotamina, ¿ok? Hay que tener cuidado, ¿ok? Me hacen una pregunta a través del chat, la posibilidad de utilizar para migraña aspirina con un antiinflamatorio y cafeína, ¿ok? Generalmente utilizan o ponen, ¿no?, ergotamina, paracetamol y utilizan la cafeína. Otra combinación posible es aspirina con cafeína y paracetamol. Y una combinación menos frecuente es aspirina con antiinflamatorio y cafeína. Pero son combinaciones que todo depende de la persona. Si la persona toma la combinación que le resulta más conocida en los primeros 30 minutos y una hora después ya no tiene dolor de cabeza, esa es su combinación. Tener en cuenta sensibilidad gástrica, tener en cuenta que la cafeína puede darle taquicardia a algunas personas. Como yo tengo la migraña bien controlada, años atrás yo podía tomarme un espresso doble apenas comenzaba y no había migraña. ¿Ok? Entonces, miren ustedes las posibilidades que a mí el café no me da taquicardia, pero sí en este momento de mi vida ya me molesta un poco el estómago cuando tomo muy cargado. ¿Ok? Entonces, ya un espresso puedo tomarme, pero dos ya un poco difícil a estas alturas de mi vida. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, no hay respuesta, ¿verdad? Lo que hay es la experiencia de cada paciente. Cada paciente tiene lo suyo, ¿de acuerdo? Y lo que debe hacer el paciente es buscar el mejor fármaco. Ya saben, en los primeros 30 minutos y una hora después de tomar el medicamento no debe haber ya dolor, o en todo caso estar de salida, ¿no es cierto? Ok. 20. Alcaloides del ergot. ¿Qué pasa con los alcaloides del ergot? Causan vasodilatación, vasoconstricción. Ejercen su acción al unirse a receptores ergot específicos. No existe. Útiles para tratar la cefalea migrañosa aguda, cierto, ¿ok? Con sus bemoles. Nadie debe tomar demasiada ergotamina porque hay cefalea por fármaco. Ningún fármaco se toma más de 10. Da cefalea por fármaco. Útiles para tratar el tono uterino. Bueno, nadie va a tomar ergotamina para inducir el parto, ¿verdad? Ok. ¿Tiene acciones similares al nitroprusiato? Pucha, que tampoco. Está bien que sea vasoconstrictor, pero no tanto, ¿ok? Entonces, útiles para tratar la cefalea migrañosa aguda, correcto, ¿ok? Recuerden las reglas, porque todo puede servir hasta el agua bendita, siempre y cuando sea eficaz para el paciente, ¿de acuerdo? Ok. 21. 34 años esta dama, migraña común, sin aura. Tiene 4 a 5 crisis al mes. 4 a 5 crisis al mes. Podría tomar un triptán, ¿verdad? Siempre y cuando pueda pagarlo, podría tratarlo, porque cada triptán le puede estar costando, el L-triptán le está costando 35 o 36 soles 2 tabletitas, ¿no? Para tener una idea de costos, ¿ok? Utilizar dosis bajas diarias de ergotamina, ¿le darían ergotamina todos los días? ¿Unita? Se pasaría de 10 hace rato, ¿no es cierto? Ok. ¿Podríamos darle profilaxis de propanolol? Sí. Tratar todos los ataques con naproxeno, si su estomaguito aguanta, puede tomar el naproxeno con AINE. Profilaxis flunarizina, sí. La flunarizina es poco conocida. La mayoría de gente toma valproato, topiramato o propanolol para profilaxis, ¿ok? Pero la flunarizina se puede utilizar. Recuerden ustedes la ergotamina. Baratier y facilito de conseguir, hay por todas partes, pero no más de 10 dosis. ¿De acuerdo? No más de 10 dosis al mes porque induce fácilmente migraña crónica. El analgésico se vuelve contra el paciente y le induce migraña crónica. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿No tomar la pastilla? La solución es que la migraña esté controlada. ¿Ok? 22. Mujer joven, hipertensión esencial y frecuentes migrañas. El fármaco antihipertensivo, ¿cuál sería? Si la migrañosa se vuelve hipertensa, sería ideal que su médico le dé un beta bloqueador. Ideal, porque ya estaría tomando de fondo algo que mantiene la migraña controlada. ¿Ok? Muy utilizado el propanolol, por ejemplo. En migraña me refiero. ¿Ok?
Ok, entonces es raro que la gente joven tenga hipertensión, por supuesto, ¿no? Es raro, es un caso ya especial. 23. De los siguientes medicamentos utilizados para profilaxis o prevención de cefalea, ¿cuál puede producir fibrosis retroperitoneal y valvular cardíaca cuando se utiliza más de 8 meses? ¿Habrán ustedes oído hablar de metisergida? No creo que la generación de ustedes lo haya conocido, ¿verdad? Mi generación hasta la residencia lo he conocido. Después de la residencia ya no había. Y eso no les voy a decir cuánto tiempo, ¿no es cierto? Ok, entonces recuerden ustedes que este fármaco fue retirado del mercado justamente por ese problema, ¿ok? Justamente por ese problema. 24. 18 años, 6 episodios al mes de cefalea hemicraneal, un día de duración, pulsátil. Ya saben, la migraña es vascular, pum, 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 ¿ok? Vómitos, fotofobia y sonofobia, los acompañantes, ¿ok? Náuseas, vómitos e hipersensibilidad a varias cosas, ¿ok? Examen físico normal. De repente el cuello estaba medio contraído, ¿ah? Ojo, si ustedes ven la cabeza y no ven el cuello, han hecho la mitad del trabajo, ¿ok? Porque hay migraña cervicogénica, se les contrae el cuello y activa migraña, ¿ok? El tratamiento preventivo de elección entre los siguientes es, de esta lista, le van a dar carbamazepina, que se sepa, no sirve para eso. Carbonato de litio no es la indicación, ¿verdad? Ergotamina es un analgésico, sumatriptán es un analgésico. Ergotamina más para migraña, pero tiene otros receptores, y sumatriptán solo para migraña, ¿ok? Propanolol es el tratamiento preventivo que podríamos utilizar de esta lista. Acá tienen varios preventivos, ¿ok? Recuerden el valproato, el inconveniente que hay con el bebé. Si la mujer es joven, sale embarazada. Y si sale embarazada, tenemos problemas de cierre del neuroporo, ¿ok? Topiramato, 50% menos de efecto del antidepresivo, perdón, que estoy hablando, del anticonceptivo, Entonces recuerden todas estas cosas con respecto a las pacientes migrañosas. 25. Uno de estos fármacos está contraindicado en un niño de 10 años con historia de asma. ¿Cuál no podría darle si tiene historia de asma? Tendría que escoger otro frenador de migraña. En los niños, mejor dicho, si vamos a utilizar generalmente en algún adulto, le vamos a dar uno que sea beta bloqueador cardioselectivo, ¿ok? No utilizamos el propanolol propiamente. Pero en los niños, en realidad, ¿saben qué funciona como la mano de Dios? ¿Se van a reír? Cipropetadina, el producto para aumentar el apetito en los niños, el jarabe. Es frenador de migraña en niños. Y lógicamente también se emplea valproato porque se emplea solamente unos meses, ¿ok? Se emplea solamente unos meses, 2, 3 meses para normalizar la migraña. Cipropetadina, miren ustedes, aumenta el apetito. Hay que ver que el niño no sea obeso porque ahora tenemos niños con sobrepeso y obesos. 26. Esclerosis múltiple. Enfermedad desmielinizante, autoinmune desmielinizante central, no es Guillain-Barré, es central, la mielina central. La velocidad de conducción nerviosa está deprimida, las manipulaciones que prolongan la duración del potencial de acción parecen mitigar los síntomas porque facilitan la conducción a través de la parte de la membrana que no está mielinizada. ¿Qué fármaco prolonga una duración del potencial de acción? A ver, yo le preguntaría esto a un neurólogo propiamente. ¿Ok? Discúlpenme, pero tampoco es una pregunta para el tipo de examen que ustedes tienen que recibir. Esa es una pregunta para el especialista de desmielinizantes y que sabe fisiopatología. Porque yo tengo ingreso de sodio y para que se mantenga esta despolarización, ahorita se va a salir el potasio. Si yo le doy un bloqueador de potasio, se mantiene, ¿verdad? Y si dura más la espiga, ya no es espiga, sino una cosa más grande, podría ser que se conduzca mejor cuando el nervio, el axón está pelado, el axón está desmielinizado. Entonces miren todo lo que hay que saber. O sea, discúlpenme, ustedes pueden saber muchas cosas, pero un médico general no tiene por qué saber estas cosas. Eso ya es mucho para
el asunto de la medicina general, ¿ok? Entonces, aquí se emplea un fármaco que bloquee los canales de potasio. Esto está bien como pregunta de examen, pero no tiene nada que ver con la realidad, ¿ok? Entonces, miren la espiga, de paso para que recuerden un poquito, recuerden que la despolarización es ingreso de sodio, por eso los fármacos para las convulsiones bloquean el ingreso. ¿Se dan cuenta? Ok. Y para que esta espiga dure más, no dejo que se escape el potasio. Entonces se hace como el potencial de corazón, una meseta, ¿ok? Con la idea de que se conduzca mejor. ¿Ok? Eso está muy bien para el corazón y para la teoría, la pregunta está muy bonita, ¿no es cierto? Está muy bonita para mí, por supuesto. ¿Ok? Ahora. 27. Fármaco que ha sido efectivo en el tratamiento de fatiga en los pacientes con esclerosis múltiple. Esta es otra pregunta. El síndrome de fatiga crónica, desde el punto de vista fisiopatológico, no se conoce mucho. ¿Ok? Y se hacen diferentes intentos, pero cada paciente reacciona como puede. Amantadina en neuro es un clásico, ¿ok? Desgraciadamente no lo tenemos. Es un antiparkinsoniano con este efecto y además es un antiglutamato. Las teorías más modernas sobre el síndrome de fatiga crónica hablan del efecto del glutamato en exceso. Ya saben que la inflamación cerebral, la excitotoxicidad es la inflamación cerebral y es con un componente de exceso de glutamato. Entonces, por eso se emplea en enfermedades neurológicas con fatiga crónica un antiglutamato, ¿ok? Pero en realidad no tenemos acceso a amantadina en nuestro país, ¿ok? 28. ¿Cómo hago yo para que bajen los brotes de esclerosis múltiple? ¿Qué le doy? Ok. ¿Cómo se van a acordar? Beta de bueno. Hay otras entidades donde podemos utilizar interferón alfa, pero en la esclerosis múltiple es el interferón beta de bueno. Y por supuesto, ya el interferón beta es lo más primitivo que podemos usar, ¿verdad? Ahora tenemos una serie de inmunomoduladores, ¿ok? Que son mucho más modernos que todas estas cosas y rara vez empleamos medicamentos que son verdaderamente, que interfieren con la inmunidad, inmunosupresores. O sea, rara vez empleamos ya para casos que escapen a control, pero es muy raro, ¿ok? Sumamente raro. Lo que más empleamos es inmunomoduladores en este momento, ¿ok? Y es más, el CIS solamente cubre interferón. Entonces los pacientes del CIS van con interferón beta. Los pacientes que reciben inmunomoduladores, que es muchísimo más caro, pueden inclusive parar totalmente y entrar en remisión prolongada. Y si haces remisión prolongada no tiene secuela, ¿verdad? Porque 10 años de esclerosis múltiple, silla de ruedas. Y el interferón ayuda, pero no controla totalmente eso. Eso se llama inequidad. ¿Puede mejorar el temblor de la esclerosis múltiple? Esta es otra pregunta canalla. En la esclerosis múltiple, si el paciente hace aumento de temperatura, hace un brote. O sea, infección urinaria, brote. Sancochado en la playa, brote. ¿Ok? Se mete al asunto caliente con el agüita caliente y el vapor, brote. Entonces, calor malo. La gente de cerca al Mediterráneo, ¿ok? Se va en verano al norte. Toda la gente baja, ellos suben para que el calor no les afecte, ¿ok? Por consiguiente, cuando hay un temblor incontrolable, se puede aplicar, se entra con un electrodo a una parte del tálamo, se chisporrotea un poquito, se destruye esa zona y ya. Pero si ustedes chisporrotean en el cerebro de una paciente con esclerosis múltiple, le va a dar la crisis, se le va a desmelinizar poco menos que todo el cerebro. Entonces, ¿qué hacen? Ponen un catéter y enfrían la zona. Criotalamotomía. O sea, ¿cómo van a saber eso? Creo que hasta el mismo médico neurólogo le es complicado saber esas cosas, ¿ok? Entonces, recuerden, eso a mí me encanta la fisiopatología, por consiguiente ya yo tengo obligación de saberlo, ¿ok? Pero alguien que no trabaja en estas cosas directamente, difícil siendo neurólogo, miren. Podría ser que sabiendo que el calor desencadena lo deduzca, pero difícil, ¿ok? 30. Uno de los siguientes no se sugiere para aliviar el dolor de la esclerosis múltiple. Si se desmielinizan las fibras centrales,
se desmielinizan las fibras centrales y el paciente con esclerosis múltiple va a tener compromiso de una zona de dolor y las fibras nerviosas que controlan el dolor, perdón, no es la primera va hasta la médula, la segunda sube y la tercera llega a la corteza. La segunda y la tercera fibra del dolor se pelaron, se desmielinizaron. ¿Qué tipo de dolor tiene el paciente? ¿Dolor nociceptivo o dolor neuropático? Neuropático. Por consiguiente, ¿qué le voy a dar? Panadol, aspirinita, ibuprofeno, Nelson, ¿verdad? No me va a funcionar nada sencillo. Tengo que emplear un medicamento que sea de los de arriba, ¿verdad? El paracetamol no me va a servir para nada. ¿Ok? Tengo que emplear cualquier antineurálgico que me guste más. ¿Ok? Ok, entonces recuerden los antineurálgicos. Esta pregunta es antigua. Aquí debiera haber pregabalina, gabapentina, que es lo que más se utiliza en este momento. ¿Ok? Y carbamazepina es solo para el dolor, descarga eléctrica, dolor neuropático, descarga, paroxismo. 31, 40 años de edad, esclerosis múltiple. 15 años de evolución, debe estar en silla de ruedas para la época de la pregunta. Sigue presentando brotes, imagínense, con secuelas progresivas neurológicas. ¿Qué tratamiento está indicado en este momento? Perdón, no está indicado en este momento porque no es eficaz. Esta es otra pregunta con la que discrepo, porque hay que ser especialista en desmielinizantes para saber un caso tan difícil que ya hay que darle un inmunosupresor. De toda la gama de inmunosupresores, ¿cuál no funciona? ¿Se dan cuenta? O sea, esta pregunta no es para el nivel del examen, ¿verdad? Esta pregunta, hasta un R3 tendría problemas de neuro. Probablemente un R3 que se va a subespecializar en desmielinizantes, le podemos hacer esta pregunta, ¿verdad? Ok. Ustedes vayan al servicio de desmielinizantes en ciencias neurológicas y ahí se divierten hablando de los inmunosupresores. ¿Ok? Pero es que solamente ven eso, pues. Entonces, no es una pregunta para este examen. 32. Receptores que pueden mejorar ligeramente la memoria en los pacientes con Alzheimer al aumentar su transmisión por medio de fármacos. ¿La transmisión de qué? ¿Qué sustancia queremos aumentar en Alzheimer? Acetilcolina, ¿no es cierto? Entonces, no es un anticolinérgico, es todo lo contrario. Es un colinérgico, ¿verdad? Ok. Entonces, empleamos un colinérgico. Y los inhibidores de acetilcolinesterasa, aquí están los tres bien bonitos. Cualquiera que ustedes quieran, el que les guste más, el que el paciente tolere, el que puedan encontrar, el que puedan pagar. Ninguno funciona mejor que el otro. Todos funcionan iguales. Entonces, cualquiera de ellos en el estadio leve, moderado o severo se emplea. Y la memantina es un antiglutamato. En estadio leve no funciona. Solamente ayuda en el moderado a severo. Entonces, esta es la forma de hacer la combinación. Primero, el de arriba, cualquiera, y luego, junto con la memantina, cualquiera de los de arriba. ¿Ok? 3.3. ¿Cuál de los siguientes fármacos es un inhibidor no competitivo del receptor NMDA que puede recetar para la enfermedad de Alzheimer? Entonces, esto no debe ser el donepezilo, ¿ok? La tacrina era como el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina fue el primero, pero lo retiraron, ¿por qué? Por hepatotoxicidad, ¿ok? Se usaba, pero había que controlar a la persona mayor cada mes su hígado. Imagínense, mucho problema realmente. Rindió frutos, se usaron muchos años, pero luego ya vinieron los otros, ¿ok? Tolcapona es como la entacapona, pero este era tóxico y está muy restringido en el mercado. Hipergolida también es un agonista, pero fue retirado porque era muy difícil de manejar, duraba 2-3 días, como lo graduábamos, muy difícil, ¿ok? Entonces, les he puesto esta laminita porque quiero que recuerden la toxicidad por glutamato. ¿Ya? La toxicidad, el glutamato tiene 3 receptores, AMPA, cainato, NMDA. Este de acá es el que a ustedes les interesa, porque el glutamato tiene que ver con la memoria, ¿verdad?
Ok, entonces ustedes tienen que tener buena transmisión glutamatérgica, ¿ok? Y el glutamato es muy importante porque el receptor NMDA tiene que ver con la memoria, entra sodio y calcio y sus hipocampos, donde está la memoria, hacen así cuando no memorizan y hacen puntita y meseta cuando están recordando. ¿Ok? Entonces, malo no es muy bueno. Pero cuando esto se activa demasiado, ¿quién entra a la célula en demasía? Ya no en memoria y aprendizaje, sino en isquemia o en epilepsia. Entra el calcio en exceso y el calcio en exceso la neurona ya no puede controlarlo y inutiliza las enzimas, el exceso de calcio, destruye las proteínas, empiezan a vibrar las proteínas y se desarman. El calcio es tóxico también, ¿ok? Entonces recuerden, cuando hay excitotoxicidad es que el calcio se va por demás, ya no podemos controlarlo y se daña el cerebro. La memantina es un antiglutamato de acá para lentificar la evolución del proceso. ¿Ok? Muy bien. 34. Demencia, diarrea, dermatitis, las 3D famosas. ¿Cómo se llamaba eso? Pelagra, ¿se acuerdan? Ok. El déficit de niacina, ¿ok? Recuerden ustedes la pelagra, ¿ok? Aquí hay varios déficits. La vitamina B12, ya saben, hay 20.000 cosas. No se olviden ustedes que la B12 con los años, por problemas de la mucosa gástrica, no se absorbe bien. La B12 hay que vigilar en sus adultos mayores la B12, ¿ok? También tengan en cuenta la piridoxina. Cuando falta, tenemos neuropatía. Y cuando sobra, también tenemos neuropatía. No tomar en exceso es la única vitamina del complejo B que no hay que tomar en exceso, ¿ok? Y recuerden ustedes un poquito los cuadros que tienen que ver con exceso o falta de vitaminas. Se están preguntando mucho por eso, ¿ok? 35. Deterioro mental progresivo, nistagmo y parálisis de algún músculo ocular en un alcohólico. Alcohólico con deterioro y alcohólico con oculomotor dañado. Porque alcohólico con deterioro puede ser, pero alcohólico con deterioro y un nervio oculomotor dañado, tenemos que pensar, en particular, ¿y qué le está faltando? Que empiece a alucinar, ¿verdad? Que empiece a alucinar, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes este detalle. Les he puesto una lámina con todas las vitaminas del complejo B, ¿ok? Recuerden ustedes el problema de la deficiencia. Miren el exceso. Algunas veces, B5, B8, puede haber diarrea, pero lo más frecuente es el exceso de piridoxina. De lejos se lleva la palma, ¿ok? Hagan así una lámina también con antídotos para diferentes cosas a lo largo de todos los cursos. Antídotos se están preguntando mucho, ¿ok? Muy bien. Muy bien, caballeros y damas, muchísimas gracias a los que han estado a distancia y los que están aquí presentes también. Y gracias a todos los que han estado ayudando con las preguntas para no tener que retroceder mucho, porque ahí sí se nos va un poquito la hilación de la reunión, ¿ok? Me están preguntando por la 101. A ver si llego a la 101. Disculpen, pero tengo que retroceder. ¿Perdón? No, me están preguntando si lo puedo explicar. 2, 1, ya. La 101 es una niña que tiene los ojitos para arriba, hace supraversión ocular. Esta misma niñita puede hacer unas pequeñas sacudidas mioclónicas y a veces los bracitos le saltan así. Si dura segundos, esto es parte de las ausencias. La gran mayoría de pacientes con ausencias, y ya pasó. No hacen nada más. A veces están así y ni parpadean, ¿ok? Eso es lo más frecuente, pero sí es parte de la ausencia que dura segundos, recuerden, segundos, un poquito de sacudidas en la cabecita o en los bracitos y puede pasar también movimientos de los labios, ¿ok? Y parpadeo.
Esas cosas, mientras dure segundos, es una ausencia. Pero si una persona convulsiona así, eso ya no es una ausencia, como comprenderán, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que la persona vaya a ver la descripción, el familiar, alguien que acompañe, que vaya a ver la descripción. Y rápidamente voy a ir al 82. Por favor, colega, tome nota rápido. 82, la letra C. 82, C de Carlos, ¿ok? 83, E de Elena. 83, E de Elena. 84, E de Elena también. 84, E de Elena. 85, C de Carlos. C de Carlos. 86, D de Daniel. D de Daniel. 87, D de Daniel. Y 88, B de Beatriz. B de Beatriz. Ya están del 82 al 88. ¿Ok? Ok. Los movimientos en los bracitos que presioné son solo sacudidas mioclónicas. No es sacudida rítmica, eso es convulsión. ¿Ok? Otra pregunta acá. Punta onda. Ipsarritmia. Están preguntándome por los patrones. Recuerden ustedes que los patrones electroencefalográficos clásicos tienen ustedes la ipsarritmia. Tienen ustedes el punta onda. Tienen la descarga generalizada. El trazado está muy bien y de pronto empieza a descargar en una convulsión generalizada. O el trazado está muy bien y solamente en la parte temporal descarga. ¿Ok? Y aparte de eso, ya hay otros trazados. Por ejemplo, en las encefalopatías, ustedes pueden tener sobre el ritmo de fondo ondas lentas. Y se hace lento el trazado. Ese es otro trazado típico, puras ondas lentas. Y en los comas puede ir desde ondas lentas hasta trazado plano. ¿Ok? Más que eso, alguien que no maneja neuro, ya descargas particulares, es difícil, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, no he visto preguntar. ¿Ok? No he visto preguntar. ¿Ok? La descarga. Me están preguntando por la frecuencia de descarga de punta onda lenda. 3 por segundo. 3 por segundo exacto. 2.5 por segundo o 3.5 por segundo, hay que considerar que las ausencias sean parte de alguna otra cosa, que puedan haber otras cosas de por medio. Hay que evaluar al niño, hay que hacer imagen, hay que medir la parte neurocognitiva y así sucesivamente para ver que no haya ninguna otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, mis amigos. Muchísimas gracias a todos, gracias por su presencia y aprovechen el fin de semana para repasar.